El día de hoy les quiero compartir mis reflexiones en torno al judo y si este es un método efectivo de defensa personal o de combate real en situaciones reales. En la comunidad de artes marciales es común que se debata si una u otra arte marcial es efectiva para la defensa personal o si solo es efectiva para la competencia para la cual está diseñada. Este debate se ha intensificado a raíz del crecimiento en popularidad de las artes marciales mixtas en formatos como la UFC en One, eh, porque han expuesto a muchos dojos o lugares de entrenamiento en los que pues claramente no se enseñan técnicas que son efectivas. En cambio, en el MMA, pues evidentemente el enfoque es la efectividad. Y hay argumentos de ambos lados. Los artes marcialistas que entrenan artes marciales un poco más tradicionales argumentan, por ejemplo, que un arte marcial que está diseñada para un tipo de competencia específico no es efectivo para la defensa personal, mientras que las artes marciales tradicionales, como podría ser el aikido, no están restringidas por un reglamento y por lo tanto son mucho más efectivas para la defensa personal, ya que pueden aplicar una gran variedad de técnicas. En este tipo de sistemas, como no están restringidos por un reglamento, se pueden permitir entrenar técnicas que están dirigidas hacia las articulaciones, hacia puntos de presión, entre otras técnicas. Estos elementos normalmente se excluyen en formatos competitivos, como lo es el judo, en el que no están permitidos los golpes y tampoco están permitidos las llaves de pie, solo están permitidas las llaves mientras estás en neguasa, que es el combate en suelo. Desde esta perspectiva, la ausencia de reglas permite un enfoque mucho más amplio y, de acuerdo con algunos artes marcialistas que entrenan estos sistemas, mucho más efectivo para la defensa personal o ese tipo de contextos. Por otro lado, están las artes marciales que tienen un enfoque mucho más deportivo. Ejemplo de estas artes marciales pueden ser el judo, el box, el kickboxing, muay thai, incluso las artes marciales mixtas, que aunque su reglamento es muy permisivo, están restringidas por una serie de normas. Las personas que practican este tipo de artes marciales argumentan que los formatos deportivos propician que sus practicantes manejen mucho mejor el estrés en situaciones en las que hay un combate. Enfatizan el combate regular con contrincantes que presentan resistencia, por lo cual difícilmente se van a transmitir técnicas que no sean efectivas, ya que todas las técnicas han sido probadas a través del pressure testing. Significa que las técnicas han sido probadas en ambientes en los que el oponente se resiste y aún así han podido ser aplicadas. Estas artes marciales deportivas propician que el practicante desarrolle timing, que es muy importante en contextos de defensa personal, y sobre todo mantener la compostura en situaciones que en otra situación te llevarían al borde de la locura. En lugar de depender de aplicaciones teóricas o de prácticas en las que las técnicas se practican con muy poca fuerza y con muy poca resistencia, pues el argumento es que estas artes marciales propician todo lo contrario, efectividad en la ejecución de las técnicas. En el caso del judo, este debate es especialmente relevante. Como es un deporte que tiene un enfoque deportivo, siempre existe esta crítica de si esta arte marcial sería efectiva en situaciones de defensa personal, e incluso estas críticas han venido desde el mismo judo. Un ejemplo de esta crítica se remonta a principios del siglo XX. Shinji Tomiki fue un destacado judoka que entrenó bajo Jigoro Kano, pero que en algún momento empezó a estudiar Aikido con el fundador del Aikido, Morihei Ueshiba. En los 1920 él escribió una carta en la que criticaba un poco el enfoque del Judo Kodokan. Si bien siempre reconocía la gran innovación de Jigoro Kano, que era el sistema de Randori, que era el sistema de sparring, a través del cual se podían probar las técnicas y hacerlas efectivas, argumentaba que el judo se estaba volviendo más un deporte y que había sido restringido por las reglas de este deporte y que había perdido el espíritu combativo o el espíritu de budo. Estas reglas, por ejemplo, prohibían las luxaciones o las llaves mientras estabas de pie y algunas otras técnicas que eran peligrosas, pero que habían sido parte de los sistemas de Koryu Budo anteriormente.
Estas reglas para él evidentemente limitaban la eficiencia y la eficacia del judo en situaciones de defensa personal. Aún así, reconocía que el judo funciona, sobre todo en contextos deportivos, pero afirmaba que se había vuelto incompleto desde el punto de vista de la defensa personal. Estas críticas demuestran la contradicción interna que tenía el mismo Jigoro Kano, el creador del judo. Para popularizar el arte, Jigoro Kano eliminó las técnicas que eran demasiado peligrosas para realizar en randori o sparring para que fuera más seguro practicarlas. Esto permitió que al ser más seguro practicarlas, pudieras practicarlas de un modo que las pudieras llevar a un nivel de aplicación muy alto. Y es por eso que el judo sigue siendo efectivo a pesar de esto. Jigoro Kano, a pesar de haber prohibido varias técnicas que hubieran sido efectivas en situaciones de defensa personal, sostenía que el judo era un sistema primordialmente de ataque y de defensa. Es decir, estos ambos elementos eran parte del judo, no solo la defensa como muchas personas creen. De hecho, creó el Kime no Kata para preservar técnicas que eran prohibidas en randori, pero que eran útiles desde el punto de vista combativo o de defensa personal. Incluso llegó a describir esta kata como el corazón del judo, enfatizando la importancia que tenía para Jigoro Kano que el judo fuera un sistema completo de defensa personal, de ataque y de defensa. Esto demuestra que Jigoro Kano efectivamente se preocupaba por la eficacia de su sistema desde un punto de vista práctico. Como pueden ver, estas críticas existían incluso antes de la Segunda Guerra Mundial y como se sabe, debido a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, el judo postguerra es mucho más restringido todavía que el que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta crítica de Kenji Tomiki fue incluso antes de que se convirtiera en un deporte olímpico, por lo que ahorita podríamos decir que Kenji Tomiki estaría mucho más preocupado por el estado de la deportificación del judo. Esto nos lleva a la pregunta de, ¿es el judo efectivo como se practica actualmente para la defensa personal o para el combate? Para responder, les quiero presentar desde mi punto de vista las fortalezas que tiene el judo como sistema de defensa personal y también las debilidades o limitaciones que tiene como sistema de defensa personal. Y finalmente voy a cerrar con una propuesta para que el judo sea todavía un mejor sistema de defensa personal, porque les adelanto que, en mi opinión, el judo es un buen sistema de defensa personal, aunque probablemente no el mejor. La primera fortaleza del judo como defensa personal es que propicia el acondicionamiento físico. El judo exige un alto nivel de condición física, de fuerza, de preparación. Se desarrollan constantemente el equilibrio y la potencia explosiva. Esto es una clara ventaja en confrontaciones reales. En contraste, algunas artes marciales como el aikido no enfatizan tanto esta parte de la preparación física. Por eso, en artes marciales como el aikido puede haber practicantes que sean técnicamente muy avanzados, pero que físicamente no estén a la altura de las exigencias de un combate real. De hecho, el experto en defensa personal Bruno Orozco habla de la importancia de cultivar el cuerpo para prepararse para el combate a través de su método que le llama Body for Combat. La ventaja del judo es que esta idea o noción del Body for Combat ya está integrada dentro de la práctica misma del judo como arte marcial y deporte olímpico al mismo tiempo. La segunda ventaja del judo es que sus técnicas son probadas en cuanto a su eficiencia. Aunque se eliminaron las técnicas más peligrosas del currículo de judo, la realidad es que las técnicas que quedan, que son 100 técnicas en total, son completamente efectivas. Se ha demostrado su eficiencia tanto por las competencias que se llevan a cabo hoy en día, como por el hecho de que pues, estas técnicas se transmitieron desde la época samurái hasta nuestros días. Entonces, es claro que, aunque no son las técnicas más peligrosas, son efectivas. Y precisamente el sistema del Randori que implementó Jigoro Kano facilita a los practicantes llevar esas técnicas a un grado de ejecución muy alto. Probablemente, como las técnicas más peligrosas están prohibidas, esas técnicas no generarían la muerte instantánea, sino más bien el control y el control del oponente. No obstante, estas técnicas bien ejecutadas pueden llevar a la muerte de un atacante. Una proyección muy dura puede terminar con cualquier amenaza, o el control en el piso que también se enseña en judo también puede terminar con una confrontación fácilmente y con
relativa facilidad para no dañar tanto al oponente, que es un tema muy importante también desde el punto de vista legal. La tercera ventaja del judo es el randori. Gracias al sistema de randori que implementó Jigoro Kano para el judo, las técnicas se prueban en cuanto a su eficacia y eficiencia constantemente. A través del randori, que significa combate libre, tú aplicas esas técnicas contra un oponente que se resiste al 100%, mientras tú intentas aplicarla al 100%, por lo cual el estilo de práctica ya en sí mismo propicia un alto nivel de eficacia de las técnicas. También esto desarrolla la percepción de realismo de lo que es un combate, que aunque un randori no se parezca del todo a una situación de defensa personal, lo prepara mucho mejor que otras artes marciales que no tienen randori. También los prepara o desarrolla la adaptación a la imprevisibilidad, ya que los combates de judo, como son reales, son muy caóticos. También el manejo de fatiga. Practicar randori constantemente te prepara para una situación o pelea de defensa personal que puede ser muy, muy cansada. Aunque no sea completamente transferible a situaciones de defensa personal, es mucho más transferible que otras artes marciales que no tienen esta parte de por lo menos una simulación de lo que podría llegar a ser un combate, aunque no sea del todo tal. La cuarta ventaja del judo como sistema de defensa personal es que existe en el judo, el judo desarrolla lo que son la lucha de agarres, que lo que propician es que controles partes estratégicas del oponente, dentro de las cuales destaca la manga, que podría ser, por ejemplo, el control de un brazo que tiene un arma con la cual te están atacando. El judo tiene un gran énfasis en controlar las extremidades y controlar el cuerpo del oponente. Esto se aplica directamente a la defensa personal porque al controlar, por ejemplo, a la muñeca, que se utiliza mucho en judo, o el brazo más bien, propicias que tenga esa habilidad para controlar un brazo, por ejemplo, que tuviera un arma blanca, por ejemplo. Entonces, esto se practica en randori y en competencia y te puede servir mucho más que un arte marcial que no tiene estos elementos. También he de decir que el judo mejora el manejo de la distancia y todas estas cosas que solo se adquieren a través de eh, un formato de sparring o de randori. La quinta ventaja del judo como sistema de defensa personal es que te da una base sólida para defenderte en combate de pie, pero también te da una base bastante sólida en combate de suelo. Si bien es cierto que el judo enfatiza las técnicas de pie, la realidad es que también te da una base muy sólida para defenderte en el suelo. Esto es importante porque en situaciones de defensa personal es muy importante mantenerse de pie, sobre todo en situaciones en las que hay varios atacantes, ya que el combate en el suelo solo te permite controlar a un atacante a la vez. Esto es, esto es una ventaja cuando lo comparas con sistemas que enfatizan demasiado el control en el piso, como el Jiu-Jitsu, que si bien también ha sido reconocida como una de las artes marciales más efectivas en la defensa personal, sí tiene este punto débil a mi parecer, que el judo se destaca un poco más en la lucha de pie, que es un poco más importante en situaciones de defensa personal, nuevamente, sobre todo cuando hay varios atacantes. La ventaja número 6 es que el judo, al ser un arte marcial, que también es un deporte olímpico, propicia el autocontrol y el manejo de las emociones. Tiene un fuerte énfasis en el control emocional en situaciones de estrés, por lo que desarrollas ese lado, que evidentemente sobra decir que una competencia no es lo mismo que una situación de defensa personal, pero si una persona que practica judo eh, es entrenada para vencer ese miedo de hacer randori, tanto en el dojo como ya en competencia Shiai, evidentemente va a estar en una mucho mejor posición que alguien que no practica artes marciales o que practica un arte marcial en la que no se enfatiza este aspecto competitivo o de randori. Bien, ahora evidentemente el judo no es un sistema perfecto de la defensa personal y por lo tanto procedo a las que para mi gusto son las limitaciones del judo como un sistema de defensa personal. La principal limitación es que en ocasiones las situaciones de defensa personal involucran a varios atacantes y el randori del judo, si bien es muy efectivo para enseñar cómo aplicar una técnica en una situación real, está enfocada en un combate uno a uno en el que hay unas reglas de engagement y en la que los dos tienen el mismo objetivo y demás. El punto es que hay reglas y el enfoque está completamente en la persona que tienes enfrente.
En situaciones en las que hay múltiples atacantes, un judoka podría verse en problemas, aunque, como mencionaba anteriormente, el hecho de que enfatice tanto la lucha de pie lo pone en una ventaja con respecto de otras artes marciales que a lo mejor enfatizan mucho la lucha en el piso. Bruno Orozco, que como mencioné es un especialista en la defensa personal, menciona mucho en sus videos y en su contenido que es muy importante para la defensa personal desarrollar un situational awareness o una conciencia situacional de lo que está pasando a tu alrededor. Y eso es una habilidad que se practica, evidentemente, que hay que concientizar y que hay que practicar de alguna u otra forma. En el judo, como lo mencionaba, no, pues se practica en un ambiente de randori o de combate cerrado en el que no te tienes que preocupar por lo que está pasando a tu alrededor. Evidentemente, un judoka tendría que complementar esta parte para que el judo le pudiera servir todavía mejor como un sistema de defensa personal. Tercera limitación del judo, en mi opinión, es que eh, no, no te enseñan cómo aplicar las técnicas en situaciones que son muy particulares de la defensa personal. No se entrena, por ejemplo, en situaciones en las que se asume que el atacante tiene un cuchillo o en situaciones en las que hay múltiples atacantes. Las habilidades que desarrolles con el judo evidentemente ayudan, pero falta un poco de contexto situacional para practicar las técnicas. Finalmente, la cuarta limitación del judo como sistema personal es la ausencia de técnicas peligrosas. Como lo mencionaba, Jigoro Kano en su intento por popularizar el judo y eh, evolucionarlo a un sistema de educación física, eh, mental y moral, descartó algunas técnicas que eran consideradas demasiado peligrosas. No obstante, estas técnicas que son consideradas muy peligrosas, por lo mismo, podrían resultar muy eficaces al momento de enfrentarte a situaciones de vida o muerte o en las que está en juego tu libertad o la integridad física y emocional de tu persona o de las personas que son allegadas a ti. En conclusión, el judo es un sistema relativamente eficiente, efectivo, en lo que concierne a la defensa personal, pero creo que tiene mucha área de oportunidad para desarrollarse un mejor sistema de defensa personal. ¿Cuáles son mis propuestas? Bueno, Kenji Tomiki escribió más o menos en 1970, casi 50 años después de aquella crítica que escribió en esa carta, un artículo sobre el futuro del judo Kodokan. Él se lamentaba de que el judo hubiera perdido estas técnicas y por lo tanto un poco de su espíritu combativo, pero reconocía por otro lado la eficiencia del randori y sabía muy bien que este randori tenía la eficiencia que tenía porque precisamente se practica solo con técnicas que tienen un alto nivel de, de practicidad, de poder practicarlas sin que haya demasiadas lesiones. Kenji Tomiki no estaba satisfecho ni con el aikido de Ueshiba, que no tenía sparring ni o randori, pero tampoco estaba del todo contento con el judo, que no practicaba las técnicas peligrosas, lo cual a su modo de ver las cosas, pues le restaba cierta o espíritu combativo o espíritu de budo al judo. De hecho, en algún momento dado se separa de el creador del aikido, Morihei Ueshiba, y del aikido convencional, y él crea su propio estilo de aikido que se conoce como aikido Shodokan o aikido Otomiki Aikido, también le dicen, y en el cual implementó o intentó unir ambas ideas. La idea del randori de Jigoro Kano, que a los ojos de Tomiki era como la mayor innovación o la mayor aportación de Kano, y las técnicas combativas del aikido. Entonces creó un sistema en el que se practican las técnicas de aikido y efectivamente se implementan en randori. Ahora, para el caso específico del judo, Kenji Tomiki proponía en este artículo que se conservara el randori que se practicaba en ese momento en el judo Kodokan, que era un randori que estaba limitado en cuanto a las técnicas y por las reglas de la competencia, pero también proponía que se implementara un segundo tipo de randori en el que se enseñaran esas técnicas peligrosas y se practicaran en randori. Evidentemente, aunque Tomiki no va más allá, yo propondría que sí se implementara este segundo tipo de randori, pero que fuera
o estuviera reservado para los estudiantes más avanzados, incluso tal vez cintas negras o, si no cintas negras, por lo menos sí un poco cintas más avanzadas, azul, café, negra. Para Kenji Tomiki, esta solución solucionaría el problema de que el judo había estado perdiendo ese espíritu combativo. También Kenji Tomiki formó parte del Kodokan toda su vida, no dejó de ser un judoka y de hecho en algún momento se creó el Koshinjutsu no Kata, que es una kata que está enfocada en técnicas de defensa personal y que muchas tienen inspiración en el sistema de Aikido. Y de hecho, el mayor promotor de esta kata y quien fue el principal responsable de que esta kata existiera, que es una kata para defensa personal, es precisamente Tomiki Kenji. Yo me adhiero a la idea de Kenji Tomiki de incorporar este segundo tipo de randori y además no limitaría la práctica de estas técnicas a la kata que creó Kenji Tomiki, sino que haría que se entrenen estas, estas técnicas en simuladores de combate. Y estos simuladores de combate serían no precisamente randori, pero un tipo de simulación de situaciones en las que el judoka se tiene que enfrentar a situaciones de defensa personal. Esas son mis propuestas, aunque he de decir que casi las he copiado de Tomiki Kenji y también de el experto en defensa personal Bruno Orozco, que él implementa un sistema muy similar en el que crea simuladores eh, para preparar al practicante para situaciones pues más alineadas con lo que actualmente es la defensa personal. Les agradezco mucho por ver el video. Si les gustó, den like, compártanlo. Por favor, díganme qué opinan en los comentarios y nos vemos a la próxima.